Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Queridos amigos, la teología que nos presenta San Lucas, como dice el cardenal Martini, es para cristianos que están ya en una manera avanzada, es decir, lo que es el cristianismo primitivo que nos pide, nos exige de ser más exigentes de cierta manera con nosotros mismos. Estábamos nosotros en el último curso bíblico, el anterior a este, reflexionando sobre el capítulo 4, lo que va del versículo 31 al 44. Y aquí nosotros encontrábamos el resumen de la actividad de Jesús. Luego veíamos nosotros ya casi al final un pasaje muy interesante, ¿verdad? Que es del versículo 42 al 44. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Decíamos nosotros en estos versículos tan interesantes que termina el texto, es decir, todo el capítulo, presentando a Jesús que en el desierto, desoyendo los ruegos de aquellos que le quieren conducir de nuevo a los milagros. Quiere los milagros simplemente. Jesús se decide a predicar el reino y lo proclama de sinagoga en sinagoga. De sinagoga en sinagoga quiere decir entonces que él está llamado a ir pasando por todas partes, no se cierra a un solo grupito. Lucas también, recuerden que es el evangelista universalista, es discípulo de Pablo, por lo tanto conoce muy bien lo que significa el abrirse hacia los gentiles. Y este es el evangelio para los gentiles. En el centro de este relato está la curación de la suegra de Simón, que en este sentido, Pedro le pide, ¿verdad?, para que cure a la suegra de Pedro. A sus lados se encuentra la lucha y victoria de Jesús sobre el demonio. Entonces Jesús, que lucha, que vence al demonio, a todo aquello que nos ata, que nos deja sin poder hablar. Ahora, en los extremos, abarcándolo todo como signo y sentido de su actividad, se nos habla de la enseñanza. Hay algunos elementos entonces importantes, ¿verdad? Jesús que vence al mal, al costado, ¿verdad? Los dos elementos principales, la acción del mal, del demonio, de lo que divide. Y luego hay una enseñanza llena de autoridad. Esta enseñanza llena de autoridad significa
peñan de yara la yajina hoy cuaponajina, ¿verdad? Es decir, con eso se nos presenta la certeza de lo que se está presentando, la certeza de la doctrina, entre comillas, es decir, peñan de yara y cuame eva, de su doctrina en este sentido, es una cosa de verdad, una cosa cierta. Un mensaje en que se anuncia el reino. Es el anuncio del reino. Aquí venimos entonces para todos. Tenemos que anunciar a todas partes. Es decir, la presencia del reino tiene que ir a todas partes, porque ¿quién era el reino? El reino, según Lucas, es Jesús mismo. La presencia de Jesús ya es el reino de Dios en medio de ustedes. De esta manera, haciendo suyo un esquema narrativo que le ofrece Marcos, Lucas condensa los diversos rasgos del obrar de Jesús, al que los diablos llaman Santo de Dios y reconocen como el Cristo. Aquí está lo elemental y lo fundamental también, el reconocer al Cristo aquí ya como el ungido, ¿verdad? Porque justamente Kyrios significa eso. Y lo llaman el Santo de Dios. Lo reconocen como el ungido, el enviado por Dios. La actuación de Jesús ofrece, por lo tanto, 3 rasgos y veamos un poco cuáles son estos rasgos. El más importante es la enseñanza. Jesús, entonces, que enseña desde el principio. Jesús que se pasa enseñando, justamente comenzábamos con eso, ¿verdad? Se abre con eso. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba, ¿viste? Enseñaba. Y después de nuevo concluye con eso, ¿verdad? Y predicaba en las sinagogas, también Jesús que enseña en las sinagogas. Donde Jesús va siempre está enseñando. Esta acción es muy importante. La primera y la más importante de las acciones de Jesús. Es un rasgo característico de Jesús, que nos enseña, el maestro, para que podamos ser nosotros discípulos suyos. La enseñanza se encuentra en el principio y se encuentra al final del relato. Jesús viene a precisar para los hombres el camino que conduce al reino. Precisar, mostrar, indicar, decir cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir. Por eso que es interesante, ¿verdad?, que nosotros leamos, comprendamos. Por eso que la palabra de Dios es un libro pedagógico, es un libro que nos va enseñando el camino. Aquí es bien claro, ¿verdad? Si nosotros entendemos eso, tendríamos que leer porque es la hoja de ruta. Aquí se nos va presentando. Este sería nuestro GPS, como decíamos, ¿verdad? Incluso un GPS que te va hablando. Un GPS que te dice 200 metros, gire a la derecha, 100 metros, gire a la izquierda, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, de esta manera, la Biblia para nosotros es un GPS. Anda, ya léese la Biblia. No queremos estudiar la Biblia. Añandé, Jaicuapa hoy decimos, por cualquier huireza así, y después interpretamos y decimos cualquier cosa, ¿verdad? Esto ciertamente que son influencias así de las sectas, de los protestantes, etcétera, que tomamos así medio a la Bartola, sin entrar verdaderamente en lo profundo, en el caracú, porque esta es nuestra hoja de ruta y entonces es importante cómo leemos y cómo lo interpretamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La crisis en el norte de Etiopía no mejora. El 2 de noviembre, el gobierno decretó el estado de emergencia después de que su rival, el Frente Popular de Liberación de Tigray, anunciara la captura de 2 ciudades clave. La situación de la población local preocupa en las Naciones Unidas. Nuestros colegas humanitarios informan de que el acceso a la parte norte del país sigue siendo difícil. Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, la gente de allí necesita ayuda humanitaria urgente. En Tigray, la situación humanitaria sigue deteriorándose debido a las restricciones impuestas a la entrega de suministros humanitarios en la región a través de la única ruta, que es a través de Afar, y es la carretera Semera-Bala-Mekelle. El conflicto entre el Tigray, la región del norte de Etiopía, y el gobierno central se agravó especialmente a finales de 2020. La escalada de violencia no ha bajado de intensidad desde entonces en un país ya castigado por la hambruna. Acceder allí es tremendamente complicado para la ayuda humanitaria y los periodistas. Se calcula que hay más de 5 millones de desplazados y los que se han quedado atrapados en la zona de conflicto están abandonados a su suerte.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Cada vez más interesante se pone el libro de Sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 9. Escuchemos, eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumberas celestes, regidores del mundo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona las obras de sus manos. Le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todo. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto, aquella noche entrarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde se reúnen los buitres, allí estará el cuerpo.
¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos en esta última parte del capítulo 4. Aquí decíamos que la actuación de Jesús, desde estos versículos que comienzan, el versículo 31 al 44, con estos accionares de Jesús, cómo Él acciona, se nos presentan los rasgos característicos. Lo más importante, habíamos dicho, es la enseñanza. Y por eso nos quedamos en este enseñar. Jesús nos muestra el camino. Jesús nos muestra cómo tenemos que encontrarnos ante Dios. Jesús nos está mostrando entonces detalle a detalle todo nuestro caminar. Es el encuentro personal con el Señor. Bueno, esto por una parte que es importante. Ahora, por otra parte, tenemos que ver que esta enseñanza que se encuentra al principio y al final del relato, Jesús viene a precisar para los hombres el camino que conduce al reino. Y esto es lo que subrayamos recién. El camino que conduce al reino. ¿Cómo tiene que ser? En primer lugar, tiene que ser esa aceptación directa del Cristo. Le está hablando a una comunidad judía, pero al mismo tiempo judeo-cristiana. Entonces, todos estos elementos tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Para comprenderlo bien. Pero enseñanza que no fuera más que simple palabra de esperanza o de consuelo, no podría demostrarse verdadera. Si fuese simplemente, entonces, más que simple palabra de esperanza o de consuelo. No viene simplemente a eso, sino que aquí te está pidiendo una adhesión total. No es que siempre, como decimos nosotros, ante sufrimientos, ante situaciones,
Entonces, si fuese simplemente esperanza y consuelo, no podría demostrarse verdadera. Por eso tiene que haber autoridad, tiene que haber dominio en ella, en primer lugar. Un dominio, saber lo que se quiere, qué es lo que se propone. Este enseña con autoridad, este enseña verdaderamente con convicción. Es decir, las mismas obras de Jesús han de mostrar que su palabra es verdadera. La acción de Jesús ya nos está diciendo. Por eso entonces es un Jesús, dice, que habla con autoridad, enseña con autoridad, expulsa a los demonios con autoridad, la fuerza de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así sucede, por ejemplo, cura al enfermo, vence el mal de que se encuentra oprimido por el diablo. Esta es la autoridad que es capaz de hacer correr todo aquello que es maléfico en la vida del hombre. ¿Será que nosotros, personalmente, tenemos que mirarlo esto? Porque el enseñar con autoridad no quiere decir que es uno con respecto al otro, sino que es uno mismo, ¿verdad? Que al asumir la fuerza y la gracia de Dios, tiene esa autoridad para poder repeler, para poder expulsar todo lo que es demoníaco de nuestra propia vida. Entonces no pensemos que es simplemente porque yo te voy a expulsar y te voy a sacar un demonio que vos tengas, ¿verdad? En todo caso, es un Jesús que te da esa fórmula, que te da esa fuerza y que te da esa gracia para que cada uno entonces asuma esa responsabilidad y pueda expeler, pueda entonces sacar, pueda expulsar todo lo que es negativo en su propia vida. Cuando presenta en Nazaret los rasgos de su obra, Jesús dice: el Espíritu de Dios me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos. Entonces, ¿por qué está diciendo aquí al inicio? Ya nos decía de este capítulo. Sobre todo esto lo encontramos en el capítulo 4, 18, 19. ¿Por qué nos dice esto? Porque justamente cada una de estas acciones me ha enviado a evangelizar a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos, dar la vista a los ciegos. Cada uno de estos signos te están diciendo qué es lo que el hombre necesita. Pero entonces quiere decir que nosotros estamos viviendo en una ceguera. Pero no es que seas ciego porque ¿verdad? Sino que sos ciego porque no sos capaz de darte cuenta de esa realidad que te está haciendo el mal. Y por lo tanto, si uno no llega a concebir esa realidad y tomarlo en serio, ciertamente que después va a seguir siendo ciego. ¿Se acuerdan de esa frase tan interesante que tenemos nosotros? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces, derecha por ahí. Pero el peor ciego es aquel que no quiere ver. O sea, no quiere asumir esa realidad en que se encuentra y por lo tanto sigue siempre en la misma. No es capaz entonces de dar este paso tan importante. Pero aquí Jesús, que es enviado por Dios, Él mismo está diciendo: Dios me ha enviado a evangelizar a los pobres. Evangelio, traer la buena noticia, mostrar, ayudar, pasar la mano. Yo soy la presencia de Dios, yo soy el reino de Dios. Entonces estoy en medio de ustedes. Y es esto lo que a vos te tiene que ayudar para que puedas salir. Y por eso es que está pidiendo una adhesión. Jesús pide una adhesión. Aquí nos está pidiendo, o mejor dicho, Él nos está ofreciendo para hacerte milagritos. El verdadero milagro va a ser que vos entiendas que Jesús te pasa la mano y donde vos tenés que asumir tu responsabilidad. Mientras vos no asumas tu responsabilidad, seguirás siempre en lo mismo. Y entonces aquí por eso te dice, ¿verdad? Dar la vista al ciego. Allí estoy, te doy la vista, o sea, te enseño. Nosotros le llamamos, entre comillas, a esto le llamamos doctrina, ¿verdad? O sea, es una doctrina, como adoctrinarse. Pero en realidad, la propuesta del Señor no es una doctrina. El Señor no viene a adoctrinarnos. Todo lo que es evangelio, buena noticia, siempre es propuesta. ¿Por qué es propuesta? Porque al final va a depender de vos. La propuesta es así. Pealande pena. Pealare yapona. Peixare yapona. Peotolare guatana. Jalapeande yapona. Nesemo ahí lleva. Nesemo ahí la tuyo.
Entonces es propuesta. Vos pensás, mirás, elaborás, elucubrás por dentro y después ¿qué vas a decir? Después vas a decir, siñan de yara. Allá posee. Hako angayañe ponuta añe pia, hako angayañe ponuta allá pende el yerurease. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñandeyarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. A ti de la castidad. Que ya estoy hablando contigo, no me dé la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta.
manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Oh, no, no. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Estamos viendo de una forma entonces sintética, que en realidad es un resumen donde nosotros encontramos las actividades de Jesús, lo que Él va haciendo. Y veíamos tres rasgos importantes, ¿verdad? Un Jesús que enseña. Jesús que enseña. ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que subrayábamos en esta característica según Lucas? La enseñanza de Jesús es una propuesta. Y por eso decíamos aquí cuando Él dice, yo vine a dar la vista al ciego. Pero dar la vista al ciego, decíamos, es la propuesta, es la oferta del Señor que nosotros tenemos que asumirla después para poder salir de esa ceguera. Y por eso también nosotros decíamos, si nosotros no asumimos la propuesta, porque todo es evangelio, buena noticia del Señor, entonces podemos decir tranquilamente la frase, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y seguimos en lo mismo, seguimos ciegos, a pesar de que ya se llama. Entonces,
aquí se cumple esta palabra. El reino que proclama Jesús, la enseñanza que Jesús ha impartido, no se viene a referir a un problemático futuro, ¿verdad? Esa enseñanza, algo difícil, algo imposible de alcanzar, lo que va a venir, el reino de Dios, ¿verdad? Como muchas veces nosotros entendemos, ¿verdad? Incluso confundimos todo al leer, ¿verdad? De influencia, como yo le digo siempre, de la secta, o sea, de cualquier cosa, dicen, cualquier cosa. Entonces, influencias apocalípticas que incluso ni entendemos lo que significa eso, que quiere decir simplemente revelación, Dios que se da a conocer, pero Dios que se da a conocer a través de un lenguaje de la época que nos hace entender la irrupción de Dios en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? No en una forma literal, upea y cota, upea, peisa y cona, peisa y jaisa, upea, peisa y cona. Vean a la gente o calcular. Eso es porque nos falta, esa es una ignorancia total, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y muchos salimos y predicamos e insistimos en esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, otros lo obtienen el mensaje. Aquí la irrupción de Dios es cuando Dios entra en el corazón del hombre, en la vida del hombre, ya llegue sape, como dice aquí justamente en Lucas. La bondad, el amor, la caridad, la sencillez, la humildad, el respeto, el cariño, o sea, todo lo que significa para nosotros los valores primeros de la dignidad del hombre, los valores humanos que nosotros tenemos que vivir. Esa es la dignificación del hombre entonces, ¿verdad? Y esto es tan lindo que entendamos. Bueno, entonces, no es que Jesús viene, ¿verdad?, a crear una situación problemática para el futuro. Jesús comienza a hacer ya desde ahora, en todo caso, desde el presente. O si vamos a hablar de problemas, no estamos hablando de problemas que te va a crear para el futuro, porque te va a sacar en el futuro de tu situación. No, sino que el problema ya se crea ahora. ¿Por qué? Porque su presencia ya es una irrupción que te llama a un cambio. Ahora tenés que cambiar. En este momento, en este preciso instante. Usted le dice a San Lucas. Lucas insiste en el presente, en el ahora. O sea, es la irrupción de Dios ya en tu vida. Jesús comienza a hacer ya, desde ahora, en sus palabras y sus gestos, la señal de la verdad y libertad para los hombres. Ahora tiene que ser. Palabra, señal, libertad para los hombres. Lucas no ha dudado de que el Cristo hizo milagros. Aquí no hay entonces duda del verdadero milagro de Dios, que es la transformación del hombre. Por eso entonces Él los va relatando, es decir, nos va contando los milagros. Pero a Lucas no le importa ya el milagro como un hecho que ha pasado. Escuchen bien esto. El milagro, entonces lo que nosotros vemos o sentimos, no es lo más importante narrado por Lucas. Así como Juan también en otra oportunidad ya estuve explicando y diciendo, da eco ave, la cromombe usean de indena ave Jesús, ya pope milagro, pejape milagro, pejamo milagro, amo, ¿verdad? Nosotros giramos mucho en torno al aspecto milagroso. Pero sin embargo, el aspecto milagroso siempre en los evangelios y en la vida cristiana de la comunidad que quiere mostrarnos es ese lenguaje que te presenta un género literario, le llamamos nosotros dentro de un estudio bíblico profundo y de un estudio serio. Es un género literario que te muestra que la irrupción de Dios, en la medida en que nosotros aceptamos esa irrupción de Dios en nuestra vida, hace que las cosas cambien. Upeago dice la milagro. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ser un urapó, era por decir así. Pero, sin embargo, ¿en qué consistiría el milagro de Dios? ¿En qué consistiría? ¿Que viene y pum, 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 una varita mágica y vos dejás de ser eso? No. El milagro de Jesús es que vos entiendas que eso está mal y que de ahora te ponga a empeñarte a no hacerlo más. ¿Entendiste? Entonces, esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Y entonces preferimos que Dios haga por nosotros lo que a nosotros nos cuesta lucha, empeño, renuncia, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Y Lucas y cualquiera de los evangelistas te muestra y te dice que el milagro es el milagro de que vos tomes la rienda de tus vidas en tus manos. Por eso incluso yo les decía, San Juan
no te habla y no utiliza el término milagros de por sí. San Juan utiliza más el término signos, los signos de Dios. ¿Y por qué utiliza signos? Porque justamente no quiere que se confunda, ¿verdad? Signo es aquello que nosotros vemos, signo es aquello que nos llama la atención y luego aquello que nosotros repetimos, ¿verdad? Para nuestro accionar, para nuestra propia vida. Y entonces Lucas relata también, ¿verdad? Pero no le importa ya el milagro como un hecho que ha pasado. Le interesa ver el gesto de Jesús como expresión de una victoria sobre el mal y como signo de una nueva realidad que ahora comienza y que se llama reino. Es decir, tu cambio, tu conversión, ese es el reino. Y ahora le llamamos el reino de Dios. ¿Por qué? Y porque vos, con tus cualidades, riquezas, con esos valores y principios que estás viviendo el reino de Dios. Entonces, atención, queridos hermanos, cuando nos está diciendo, aquí dice el cambio que nosotros mostramos es una expresión de una victoria sobre el mal. Victoria sobre el mal. Entonces, también aquí, los milagros, ¿saben qué son en realidad? Por ejemplo, no es simplemente una enfermedad. Me hizo un milagro porque me curó el cáncer. Me hizo un milagro porque me curó, no sé, que yo era ciego y ahora veo, ¿verdad? Sino que el verdadero milagro es con respecto a tu conducta, con respecto a tu vida, porque te ayuda a que vos asumas tu responsabilidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Santa Agustina Pietratoni. Olivia Pietratoni nació en Tivoli, Italia, el 27 de marzo de 1864, en una familia rural, siendo la segunda hija de la numerosa familia. Era piadosa y en su primera comunión de 1876 fue para ella una revelación. A la edad de 22 años, ingresa en Roma con las religiosas de la Caridad, fundadas por Jean Antaï Touret. Toma el nombre de Agustina y se encarga desde ese momento de cuidar a los niños del Hospital del Espíritu Santo. Después se ocupará de los tuberculosos. El clima de la época no era favorable para la religión. Los crucifijos habían sido prohibidos en el hospital. Las religiosas de Santa Agustina no son perseguidas por su popularidad, pero no les está permitido hablar de religión a los pacientes. Aún con este ambiente poco propicio, toma su rol con devoción y un inmenso coraje sostenido por la confianza en la Virgen María. Algunos enfermos eran violentos y amenazaban a las religiosas que les atendían. Era el caso de Joseph Romanelli. La apuñala el 13 de noviembre de 1894 y ella muere teniendo tiempo de perdonarlo y orar por él. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro. Y estamos leyendo del libro de la sabiduría, el capítulo 13, del 1 al 9. ¿No encontraron a su dueño? Es la pregunta retórica ciertamente, que nos propone el libro de la sabiduría. Eran naturalmente faltos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es partiendo de las cosas buenas que están a la vista y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras. Pero como les dije, una pregunta retórica. ¿Cuántas veces a mí personalmente me ha golpeado un poco y me golpea, ¿verdad? Cuando me encuentro ante algunos hermanos, algunas personas que cuando tenemos que rezar o cuando tenemos que pedir al Señor, entonces dicen, no, o sea, como diciendo, yo no creo en esas cosas, no creo en cuestiones mágicas o lo que sea. A ver, cuando hay magia, sino que es darse cuenta de una realidad nuestra, ¿verdad? Es el religarse, es la religión, es decir, buscar mirar en lo más profundo de nuestro ser y darle respuesta a nuestra propia vida. Religión quiere decir unirte a lo esencial y a lo fundamental de tu esencia. Al final de cuentas es eso. Y esa es la única pregunta que responde toda la Biblia, la palabra de Dios. Al final de cuentas, la palabra de Dios, la Biblia, quiere respondernos y decirnos de dónde venimos nosotros, a dónde vamos y quiénes somos nosotros. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Somos entonces también limitados por una parte, Adán, tierra, suelo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero por otra parte somos Nefesh, esencia de Dios. Es la riqueza y la grandeza de Dios. Lleva a todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas, está aquí, a la vista de nosotros. Pidamos abrir los ojos y descubrir a Dios en las pequeñas cosas y en todo lo que nos rodea, comenzando por nuestra propia vida, por nuestra propia esencia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
tus susurros en la noche, por el día proclamaré eres consolación en la desolación. Y no temeré lo que se ocultará, se descubrirá. No, no temeré la noche de terror, pues tengo tu amor. Promesa encuentro aliento, mientras mi mundo está al revés. Eres consolación en la desolación. Secreto murmura, no, yo no temeré, aún en la tristeza, eres mi fortaleza. Mi refugio y protector, eres mi defensor. Tú siempre eres fiel, y en la tormenta me das paz y me levantarás en alas como las águilas. Y no temeré, aún en mi dolor, siento tu amor. No, no temeré, aunque en pedazos esté, yo no perderé la fe. Yo no temeré, aunque crea no ver la luz, mi ancla es tu cruz. Y no temeré, yo sé que venceré, pues por ti yo ya gané. Y tuya soy hasta el Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Lucas. Qué hermoso evangelio lo que nos trae en este estudio, ¿verdad? Lucas. Y ahora estamos hablando sobre algunos de los rasgos. Una de las primeras es aquella que nos muestra a Jesús, que
que es la enseñanza. Y ahora entonces estamos hablando de lo que significa para nosotros el hecho de que Jesús realice ese milagro en nuestra vida a través de una enseñanza, porque la enseñanza a través de los signos, la enseñanza a través de los milagros. Estos géneros literarios nos enseñan a nosotros a decir, bueno, Señor, yo tengo que ser curado internamente, tengo que ser curado en el corazón, tengo que ser curado en mi conciencia. La ñande da yayehesacuaino, añande da ñamoñepunuina lleva pemba y pajúa. Evidentemente que seguiremos siempre en lo mismo, seguiremos enfermos. Y eso es lo que el Señor te está diciendo. Quiero obrar el milagro en tu vida. Estoy obrando el milagro en tu vida. Pero, ¿en qué consiste ese milagro en tu vida? Nada, vina. Hay cuave en maitende. Oiman de pobre. Con anga a ella baiteman de pobre. Añadeña mañana, apemo brille, atecu, da ya diría del todo la ñan de pollaijan, esa lleva. A pecha ñamoñe penupeteco de plajo. Entonces, decíamos que a Lucas no le interesa, decíamos, ver el gesto de Jesús como expresión de una victoria sobre el mal, ¿verdad? Sino que como ese signo de una nueva realidad que ahora comienza y que se llama reino. Ese es el reino de Dios, esa nueva vida. Solo si en la vida y las acciones de Jesús comienza a traslucirse la verdad del reino, su palabra podrá hacerse creíble. Solo si esa palabra del reino se trasluce en la vida del hombre. Ahí se trasluce. Oye Jesá, oye cualca, oí la cambio ya es ahí señal, lleva. Petecoe pajú o moñe penúa jina peñandrecoe, ¿verdad? O sea, cambiamos, somos diferentes. Desde ahora tomamos conciencia y entonces buscamos los medios para responder a esta propuesta del Señor. Entonces por eso dice, las acciones de Jesús comienzan a traslucirse, mostrarse. Tenemos que ver, los demás tienen que ver, que verdaderamente es así, ¿verdad? Y entonces su palabra solamente ahí podrá ser creíble. Es decir, el verdadero milagro de la vida cristiana es cuando nosotros vivimos lo que el Señor nos propone. Quiere decir que no existe un verdadero cristianismo si nosotros no nos dejamos tocar por Cristo. Y claro, ¿no? Es lo más lógico. Como digo, yo voy a decir que soy cristiano, ¿verdad? Cristiano. ¿Y qué quiere decir cristiano para vos? ¿Vivir o no vivir los principios del cristianismo? Ya, así de lógico es, ¿entendiste? Yo soy ingeniero. Bueno, ¿y por qué digo que soy ingeniero? ¿Por qué? O sea, tenés que ver cuáles son esas características entonces del ser un profesional en ingeniería. Yo soy músico, pero no puimba bebé, ne buraiguay, ne desafinado, me haga músico. O sea, no mostrás las características de eso que vos estás diciendo ser, ¿entiendes? Entonces, aquí también el cristiano y lo que te está diciendo es hay que traslucir eso. La verdad del reino, la verdad de tu condición, la verdad de tu bautismo. Y por lo tanto, su palabra solamente así podrá hacerse creíble. Entonces yo no puedo creer en alguien que viene y me dice, yo soy conductor, ya maneja la coche, o yo soy aviador. Nunca ni de ellos vivo ahí ni me tenga avión, andeo a un piloto. No trasluce, no se ve, no de por imba ve. No puedo entonces creer, no se hace creíble, ¿entienden? Entonces así es sencillo, con cosas entonces sencillas tenemos que entender lo que significa la vida cristiana entonces. Lo que Lucas aquí con todo esto nos está queriendo enseñar es el empeño y el vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo, lo que significa la vida cristiana entonces. Aquí no podemos valorar la actividad de Jesús, lo que hace Jesús, ¿verdad? O sea, su actividad. Quizás estamos demasiado lejos para entender bien lo que entonces implicaba la curación de los enfermos, ¿verdad? Entonces, nosotros pues somos parece muy prácticos, muy directos, muy literales en nuestra lectura también bíblica.
Tenemos que entrar un poco en la cultura, ¿verdad? Y más aún en la cultura del Evangelio, cómo esto se está escribiendo, lo que significa aquí. Entonces, ¿qué implicaba esa curación de los enfermos? ¿O qué implicaba esa expulsión de los demonios? De todas formas, es preciso señalar que en Lucas la misma enseñanza de Jesús se manifiesta como fuerza que libera. Este es otro elemento interesante, porque estamos hablando del primer rasgo, Jesús que enseña. Y la característica de la enseñanza de por sí ya es liberación. Vamos a explicar mejor esto, porque nosotros siempre hablamos y siempre insistimos que para poder cambiar, ¿qué es lo que necesitamos? Es decir, utilizar nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestra forma de concebir el mundo, de mirar la realidad, lo que está bien y lo que está mal. Y entonces cuando te está diciendo aquí directamente que la enseñanza de por sí ya te libera. Entonces eso quiere decir que lo primero que tenés que hacer es entender, saber lo que está bien y lo que está mal. Y esto no hace falta solamente mirarlo en Lucas, ¿verdad? Porque nosotros esto lo encontramos desde el libro del Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 3, ¿verdad? Nosotros ya encontramos eso. Entonces, y Génesis capítulo 1, desde la creación mejor todavía, ¿verdad? Donde se le muestra al hombre que entrar en el pecado es más bien ir por encima, ¿verdad? Y no aceptar su propia condición. Aceptar la condición humana significa aceptar esta capacidad que Dios nos ha dado, pero para hacer nuestro propio camino, donde Dios nos ha dado todas las cualidades. Eso significa para nosotros inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar hablando sobre este tema demasiado interesante. Por hoy les dejo la bendición del Señor, como siempre, que podamos seguir fortaleciéndonos en este camino de fe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.